Bueno, gracias. Me habían dicho que tenía un poquito más de tiempo, así que lo puedo hacer rápido para No, tener más no, preguntas. vamos a hacer un poquito plásticos, pero deja un espacio de Sí, sí. preguntas, ¿viste? Ah, Y un poco, bueno, como nos decían, la idea es compartir con ustedes algunos aspectos técnicos, como dice el título, de relevancia en lo que tiene que ver con los usos ganaderos del sorgo. La pregunta es ¿por qué sorgo en ganadería? En primer lugar, un poco es una verdad de perogrullo, pero hay que decirlo, los mejores suelos y ambientes productivos, tanto en Argentina como en el mundo, tienden a la agricultura, y eso hace que se vaya concentrando cada vez más la ganadería, desplazándose hacia áreas marginales, en donde hacer maíz es un riesgo y en donde hacer sorgo es una posibilidad. Entonces, me parece que ese es el nicho que vino a buscar el sorgo para producir forraje, silaje o grano. Por otro lado, también la tecnología nos viene dando una mano en este aspecto, viene avanzando y como ustedes saben, de la mano de cultivos que hoy tenemos con la tecnología iGrow resistente a imidazolinonas, podemos apuntar a altos rendimientos en sorgo, incluso en esos ambientes no maiceros. Ya permitiéndonos un buen control de maleza, uno ya se anima a hacer mejores aplicaciones de fertilizantes, mejores paquetes tecnológicos que terminan obviamente impactando en el rendimiento. También por otro lado, la tecnología de maquinaria acompaña lo que tiene que ver con las necesidades que el cultivo desde la nutrición animal requiere. Y ustedes saben que el sorgo es un excelente recurso en materia del aporte energético potencial que tiene que hacer, pero la realidad es que todo ese almidón contenido entre un grano hay que exponerlo, si no difícilmente podamos sacarle rédito con nuestros animales, sea el silaje o el grano. En este sentido hoy ya tenemos desde el lado de maquinaria para ensilaje o desde el lado de maquinaria para el embolsado de granos, tecnología que nos permite exponer ese almidón y algunas cosas más en detalle vamos a ver. Y por último, podemos decir y englobar que por todo esto, cuando el ambiente agroecológico no permite producir maíz, bienvenido sea el sorgo. En primer lugar, me voy a focalizar en lo que tiene que ver sorgos para pastoreo. Vamos a hablar algo del uso diferido, que ustedes saben que es producir el cultivo en un momento para usarlo en otro. Vamos a hablar de sorgos ensilados y finalmente de sorgos para grano. En lo que hace de sorgos para pastoreo, yo quizás voy a hablar de algunas cuestiones más relevantes que uno ve en la práctica y tratar de meter aspectos técnicos dentro de esas cuestiones prácticas que uno ve. Y la realidad es que en 8 de cada 10 situaciones uno ve este tipo de manejos en sorgos forrajeros para pastoreo. Y la consecuencia de esos manejos es esta, en definitiva, un montón de forraje remanente no aprovechado por los animales y no transformado potencialmente en carne. Esta gráfica simplemente la uso para mostrar que en la medida que pasan los días de la siembra, el sorgo gana mucho en rendimiento, pero pierde mucho en calidad. Entonces, si nosotros dejamos que el cultivo se pase, aumenta la relación tallo-hoja, en definitiva todo ese tallo potencialmente no va a poder ser consumido por un animal que requiere más que nada hoja en pastoreo directo y eso termina siendo un problema, no solo en términos de calidad para el animal que lo tiene que pastorear, sino un problema adicional que si queremos rebrote de eso vamos a tener que sumarle un costo de pasar una cortadora, por ejemplo, volar ese tallo y para poder pensar en un rebrote. Entonces hay que apuntar a altas relaciones hoja-tallo que nos den digestibilidades potenciales promedio por encima del 65%, que es lo que necesitamos para ganar peso. Un viejo trabajo que yo uso para mostrar eso un poco muestra que en dos sistemas de pastoreo, pastoreo bajo llamando al ingreso cuando el sorgo tiene 60 centímetros o pastoreo alto llamado al sorgo cuando tiene 1 metro de altura, la diferencia en el manejo comparando diferentes híbridos entre una tecnología de manejo y la otra, básicamente son 156 kilos de carne por hectárea que paga el costo de cultivo. Entonces simplemente el manejo diferencial de entrar a usar el sorgo para un planteo determinado, como puede ser un planteo de invernada que necesita ganar kilos por animal y por día, o sea, nos permite pagar el costo del cultivo con la producción potencial que uno puede obtener. ¿Cuál es el secreto? Manejo, simplemente eso, y uno tiene que pensar que el sorgo es un cultivo que crece a un ritmo muy acelerado cuando las condiciones se dan, con lo cual si mi promedio, por ejemplo, para una zona como es Cuenca del Salado, esta es una foto de Rauch, provincia de Buenos Aires, la carga media en ese establecimiento, 4,5 vacas por hectárea, para el periodo de utilización de sorgo, el primer pastoreo hay que darlo con 3 veces esa carga. ¿Para qué? Para estratificar el cultivo
y de esa forma yo voy a poder tener básicamente un circuito en donde las vacas van a dar vuelta como una calecita, en una carga de 4 vacas y media por hectárea, consumiendo obviamente cantidad y calidad. ¿Cuáles son los riesgos muchas veces que tenemos vinculados al cultivo de sorgo en pastoreo y que no hay que dejar de comentarlo? Básicamente dos. Pueden ser lo que es intoxicación con ácido cianhídrico o intoxicación con nitratos. Simplemente esto se los comento para que sepamos la etiología de la problemática. Básicamente el ácido cianhídrico está en la célula vegetal y en realidad cuando la enzima beta-glucosidasa se libera, cuando el animal mastica básicamente la hoja de la planta, se produce un ácido cianhídrico que se libera a nivel ruminal y en ese momento, si hay azufre en rumen, se combina con el ácido cianhídrico y forma tiocianato y automáticamente el animal detoxifica por orina. Si no hay azufre en rumen, se absorbe el ácido cianhídrico en sangre. El ácido cianhídrico, si llega a encontrar azufre en sangre, también se combina y se va, pero si no, termina produciendo un bloqueo de la respiración a nivel celular y el animal entra en una situación de anoxia. Entonces uno lo va a ver con una signología como que al animal le falta oxigenación. Que la signología es muy parecida a la que se da en un animal que se intoxica con nitratos, en donde básicamente el animal consume un sorgo con alto contenido de nitratos, producto, por ejemplo, de que en una situación X se da muchas veces más en maíz que en sorgo. Muchas veces cuando producimos maíces con un nivel de fertilización nitrogenada alta, por ciertos motivos, no llovió, etcétera, el maíz no pudo captar nitrógeno al suelo. Todo ese nitrógeno la planta básicamente no lo puede transformar en crecimiento, entonces lo almacena como nitratos en la planta. Cuando entra al rumen se transforma en nitritos, eso se absorbe, produce en la unión con la hemoglobina produce una molécula que se llama metahemoglobina que no tiene la capacidad de transportar oxígeno a los tejidos. Entonces también uno ve el animal como con insuficiencia respiratoria. ¿Cómo diferenciamos una cosa de la otra? Un animal intoxicado con nitratos, cuando uno se acerca, tiene olor a podrido en la boca. Un animal intoxicado con ácido cianhídrico no tiene olor a podrido en la boca. Esa es la diferencia. Básicamente, digamos, tenemos más riesgo de intoxicación con nitratos cuando consumimos las partes inferiores de la planta, siempre se alojan más cerca del suelo los nitratos, por ende, si vamos a pastorear un cultivo que sospechamos lo ideal sería no ir al piso. En el caso de ácido cianhídrico hay diferencias en concentración entre especies. Los graníferos tienen más ácido cianhídrico que un material azucarado y un azucarado tiene más ácido cianhídrico que un forrajero. Y normalmente cuando la planta forrajera supera los 50 centímetros de altura, el cianhídrico se diluye, con lo cual deja de ser un problema. ¿Qué factores predisponentes tenemos? En el caso del nitrato, una alta fertilización nitrogenada y normalmente sequía que no permite que ese nitrógeno se transforme en crecimiento y queda almacenado como nitrato en la planta. En el caso de ácido cianhídrico es típico cuando vienen las épocas frías y nos cae una helada y después tenemos un rebrote poshelada, esos rebrotes tiernos que los animales se van a buscar eso, ahí es donde podemos tener problema potencial. Básicamente la signología ya es un tema más específico, no vamos a meter en eso, pero acuérdense de eso que les dije, que es bien característico. Y desde el punto de vista de manejo, ¿qué podemos hacer? En el caso de lo que es nitrato, simplemente hay una posibilidad de tratamiento con azul de metileno o simplemente uno puede hacer evaluación de nitratos antes de usar el cultivo. Y en el caso básicamente de ácido cianhídrico, como una estrategia, el uso de azufre como suplemento sería una estrategia preventiva para permitir que el animal frente a situaciones de ácido cianhídrico detoxifique. Eso es importante saberlo. Por otro lado, es importante también decir que el biotipo o el genotipo de sorgo, básicamente, y el manejo impactan en la producción. Este año nosotros hemos hecho una evaluación usando diferentes biotipos de materiales Sudán, Sudán BMR, fotosensitivos y fotosensitivos BMR, que es todo lo que nos ofrece el mercado argentino en materia de sorgo forrajeros para pastoreo, usando jaulas de 50 centímetros de altura o jaulas de 1 metro de altura, en donde cuando cada biotipo alcanzaba esa altura óptima de pastoreo era cortado. Y luego el cultivo que estaba alrededor de la jaula era pastoreado por este rodeo de vaquillona que se ve acá. ¿Y qué es lo que vimos? Básicamente que, obviamente, hay diferencias en crecimiento entre biotipos. En barra clarita lo que ven es la producción total, en barra verde es la producción promedio por corte. Estos son sorgos pastoreados a 50, 60 centímetros de altura. Y ustedes lo que ven acá en colores, en diferentes colores, son la fecha de cada pastoreo y lo que señala cada punto es la tasa de crecimiento. ¿Qué es lo que vemos? Por ejemplo, que un material fotosensitivo en promedio creció a una tasa de en torno a 90 kilos de materia seca por hectárea y por día a lo largo de todo su ciclo.
desde el primer pastoreo que se lo dimos el 30 del 12, sembrándolo el 20 de noviembre, hasta el último pastoreo que lo dimos el 7 de abril. Y, por ejemplo, un material Sudán creció a una tasa promedio de alrededor de 45 kilos de materia seca por hectárea y por día, si bien en alguna fecha, por ejemplo, la tasa de crecimiento fue superior. Por ejemplo, fíjense, si vamos al color naranja, que fue entre el primer y el segundo pastoreo, la tasa de crecimiento fue 70. ¿Se entiende cómo es el gráfico? Y acá lo que ven es la producción de materia seca total en esta barra, en kilos, en barra clarita la total y en barra verde un poquito más oscura la producción promedio para cada pastoreo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo en vez de pastorearlo a 50-60 centímetros, donde tengo más relación hoja-tallo, lo pastoreo a 1 metro de altura, en donde tengo un poquito más de tallo que hoja? Lo que pasa es que el sorgo realmente explota en materia de tasa de crecimiento. O sea, pasar de dejar el material que pase de 50 centímetros a 1 metro, fíjense lo que termina haciendo con la producción. Prácticamente la producción pasa, en este caso, de 14 toneladas en un fotosensitivo a prácticamente 20. Porque la tasa de crecimiento con semejante área foliar explota en el sorgo. Y es lo que me acuerdo decía un productor hace muchos años que me decía, el sorgo crece 5 centímetros por día. Y es cierto, digamos, con esas tasas de crecimiento está creciendo a ese ritmo. Y fíjense, estamos hablando de tasas de alrededor de 125 kilos en un fotosensitivo cuando lo pastoreamos a 1 metro, mientras que el mismo material pastoreado a 50-60 centímetros tiene tasas en torno a 90. ¿Cuál es la diferencia? Acá tengo un pastoreo menos, pero digamos, tengo más cantidad. Entonces, dependiendo de la categoría, quizás sea una buena estrategia pastorearlo a 1 metro y no pastorearlo a 50 centímetros. Entonces, por eso yo digo que el biotipo y el manejo impactan en la producción. Uno tiene que tener en cuenta, digamos, esto para ver si la categoría no es tan demandante en términos de calidad, como puede ser una vaca con cría al pie, podemos darnos el lujo de decir, prefiero un poquito más de cantidad, lo pastoreo a 1 metro de altura y no me voy a pastorear a 50 centímetros más hoja porque estoy sacrificando rendimiento potencial. ¿Está bien el concepto? Ahora vamos a meter cuestiones relacionadas al sorgo diferido. Es un cultivo que lo hacemos en un momento para comerlo en otro. ¿Cuál es la categoría de elección? La vaca seca preñada. ¿Qué nos resuelve esto? El problema más grande por el cual en Argentina faltan terneros, que tiene que ver con la condición corporal de una vaca seca preñada al parto. Ustedes saben que en la medida que yo mejoro la condición corporal de una vaca al parto, color naranja, vacas flacas al parto, color blanco, vacas gordas al parto, ¿qué es lo que pasa? Vaca más gorda al parto, mayor tasa de celo, mayor tasa de celo es mayor tasa de preñez. Entonces, si yo logro que la condición corporal de la vaca sea óptima al parto, voy a tener mucho más chances de mejorar la tasa de celo y tasa de preñez. Esto básicamente lo puedo resolver mediante el uso de sorgos diferidos. En general, buscamos materiales que en muy poquita superficie produzcan mucho volumen de alimento y sean muy palatables. Muchas veces hemos elegido materiales azucarados. Hay bastante información de evaluación de materiales en Argentina, pero la experiencia en región pampeana nos dice básicamente que con 1 hectárea de sorgo podemos manejar entre 5 y 15 vacas secas preñadas durante 100 días de invierno. Eso, si ustedes sacan la cuenta, son más o menos por cada hectárea de sorgo en promedio unas 10 vacas. ¿Cuánto nos sale hoy hacer un cultivo forrajero con toda la tecnología? Supongamos 280, 300 dólares. O sea, ¿qué hay más barato que 28, 30 dólares para darle de comer a una vaca seca preñada durante 100 días de invierno? No hay nada más barato que eso. Un rollo hoy vale 1.500 pesos, ¿está bien? Entonces, realmente no hay nada más barato. Y realmente, si uno mira por rendimiento, siempre los graníferos, cuanto más relación grano-planta hay, más rendimiento por hectárea tenemos. Entonces, un poco lo que hay que poner en la balanza en este caso es rendimiento por aprovechamiento. Porque ahí la discusión es cuánto realmente de los graníferos de la fracción grano estamos aprovechando, si bien sabemos que no todo se va a la bosta porque parte del grano que está unido al raquis tiene chance de ser rumiado y aprovechado. Cuando el clima es de estas características, si trazamos una línea en la mitad de la provincia de Santa Fe hacia el norte, esto es muy normal en los inviernos, con lo cual la vaca con un sorgo azucarado se come hasta la tierra. Ahora, cuando vamos a la región pampeana y nos metemos más hacia Cuenca del Salado, por ahí el invierno húmedo, la foto no es tan linda como esa, empezamos a tener este tipo de situaciones en donde el barro en un material de mucho porte complica el aprovechamiento en forma diferida. Entonces, en ese sentido, los materiales por ahí graníferos son interesantes en ese aspecto. Este mismo trabajo que evaluó rendimiento, evaluó peso de las vacas al inicio del uso diferido y al final. Y en todos los casos, independientemente del biotipo de sorgo, lo que se ve es que las vacas ganan o pierden peso. Entonces yo creo que hay más un tema
del manejo, de hasta dónde yo quiero presionar a la vaca para que se coma el sorgo, que un tema del biotipo en general a la hora del aprovechamiento. Cuando nosotros tenemos zonas de barro, como es la cuenca del Salado, materiales de menos porte, tipos graníferos, realmente funcionan mejor. Siempre sigue siendo un problema el tema de la cantidad de grano que vemos en bosta, que después nos termina generando seguramente un sorgo guacho, pero realmente es un tema que funciona en las zonas en donde tenemos problemas de piso, a diferencia de lo que nos pasa con un sorgo azucarado, que a veces miden hasta 3 metros de altura y la vaca entra, lo voltea y lo que embarra no lo come. Entonces el aprovechamiento ahí se dificulta. Por eso tenemos que poner en la balanza rendimiento por aprovechamiento. Acá lo que vemos es una evaluación hecha este año en conjunto con Florida, acá en Cuenca del Salado, de rendimiento. Esto es materia verde y esto es materia seca por hectárea, de diferentes biotipos de sorgos para uso diferido. Y lo que se ve en color verde oscuro es la proporción de hoja, de tallo. Lo que se ve en color naranja es la proporción de panoja y lo que se ve en color verde clarito es la proporción de hoja en el rendimiento. ¿Qué es lo que se ve? Si vamos a lo que nos interesa, que rinde en materia seca por hectárea, que materiales, por ejemplo, doble propósito, y ni hablar los graníferos, rinden más porque lo que tienen básicamente es más grano en el rendimiento. La pregunta del millón es cuánto realmente ese grano estamos aprovechando al final, y es un poco lo que tenemos que tener en cuenta. Y otra de las cosas que medimos, que por ahí es interesante, lo que se ve acá es, en la barra roja en relación a la barra verde, qué proporción del cultivo estaba volcado cuando con las vacas entramos a comerlo diferido. Y lo que se ve en general, que materiales doble propósito o incluso graníferos, son materiales que tienen obviamente una estructura más rígida de caña y que no están volcados, mientras que materiales, por ejemplo, como los fotosensitivos o fotosensitivos MR, incluso algún Sudán que hemos evaluado, fíjense que había casos en donde más del 70% del cultivo estaba volcado cuando entraron las vacas a comerlo. Y con este puntito celeste lo que se ve el nivel de azúcar en caña, que yo de una forma subjetiva traté de graficarlo así, para que vean que obviamente los materiales azucarados, que son los más palatables, son los que más nivel de azúcar en caña tienen, pero digamos me sorprendí que hay algún otro tipo de materiales, como dentro de los doble propósitos, algunos materiales o algunos fotosensitivos que tienen niveles de azúcar interesantes que los hacen palatables y la vaca, si no hay barro, se los terminan comiendo también. Siempre hay que tener en cuenta que cuando usamos sorgos diferidos hay que ir viendo lo que pasa a nivel de aprovechamiento, y una forma indirecta de juzgarlo es viendo las bostas de las vacas. Cuando yo veo este tipo de bostas, lo que me está diciendo es que realmente esa vaca, desde el punto de vista de sus requerimientos, está teniendo una deficiencia de nitrógeno en la dieta, que corregida termina generando este tipo de bostas, que nos está diciendo que esa vaca está funcionando bien sobre ese tipo de recurso y cubriendo el 100% de los requerimientos que necesita para tener una preñez exitosa. Pasando maratónicamente a lo que son sorgos para silaje, sin duda la foto grafica que lo que buscamos es rendimiento de grano en el cultivo y relación grano-planta para tener con sorgo algo parecido a lo que buscamos en maíz, en materia de producción individual. En este sentido, ¿cómo podemos meter al sorgo dentro de lo que es básicamente un gráfico de rendimiento y energía potencial? Fíjense que esto es un gráfico hecho para Europa, pero lo que nos grafica acá es que si el maíz está en esta parte, abarcando esta parte del gráfico, podríamos poner a lo que son sorgos doble propósito en este punto, un poquito menos de rendimiento y un poquito menos de energía que un maíz para silaje, a lo que son sorgos sileros, digamos, un poquito más a la izquierda en términos de rendimiento, pero en un plano básicamente en producción parecido a lo que son sorgos doble propósito, y algún doble propósito con un mejoramiento de menor contenido de lignina lo podemos poner un poquito abajo de los doble propósito en rendimiento, pero un poquito arriba en aporte energético, porque va a ser una fibra más digestible. En general, de vuelta a lo mismo. Si nos vamos a rendimiento en Argentina, lo que vemos es que en materia seca por hectárea los graníferos son los que más rinden en relación a un silero, a un doble propósito o a un forrajero. ¿Y por qué rinden más? Porque el 50% del rendimiento está explicado por grano. Entonces la materia seca por hectárea viene de la relación grano-planta, no tenemos nada que inventar en eso. Y lo otro que es interesante es que desde el punto de vista de la vaca que lo va a aprovechar, realmente también le vamos a poder sacar mucho más nutrientes cuanto más grano haya en el rendimiento. ¿Por qué? Esto grafica tiempo de permanencia de un silo de sorgo en rumen, y esto es porcentaje de degradación o porcentaje de digestibilidad. En barra gris, un material de alta relación grano-planta. En línea verde, un material de baja relación grano-planta que yo lo llamé forrajero.
¿qué vemos? Que en la medida que aumenta el tiempo de permanencia en rumen, la vaca tiene más chance de sacarle nutrientes a los dos materiales y terminan igualando a las 72 horas de incubación ruminal. En la práctica, ¿qué pasa? Nunca tenemos 72 horas de un silo de sorgo en rumen. ¿Cuánto tenemos? Promedio 24. En 24 horas de promedio vemos que las curvas no están juntas, sino que se separan. Si esto lo trasladamos al eje de la izquierda, son casi 10 puntos más de digestibilidad a favor de un material de más relación grano-planta, y esto coincide con trabajos hechos, por ejemplo, en Balcarce, que muestran que en 24 horas de permanencia en rumen, el tallo y las hojas, que se denomina stover, de diferentes plantas con destino a silaje, maíz silero, maíz granífero, sorgo silero, sorgos BMR, sorgos graníferos de alto o bajo tanino, se digieren más o menos por igual, 40%. ¿Qué es lo que marca la diferencia en la digestión potencial de ese silaje? La cantidad de grano que tengan al rendimiento. Entonces, desde el punto de vista de la vaca también, la relación grano-planta debería ser determinante a la hora de seleccionar un material para grano. Y para eso necesitamos apuntar en muchas partes de la Argentina a materiales de alto contenido de tanino. Si no, no vamos a llegar con grano básicamente al punto de ensilado. Estas son evaluaciones de híbridos hace muchos años, ciclos corto, intermedio y largo, altos y bajos en tanino en cuenca del Salado. En barra blanca, híbridos de alto tanino, en barra gris, híbrido de bajo tanino. La diferencia son 5.000 kilogramos por hectárea que se la comieron los pájaros. Esta es una foto del Chaco salteño que muestra al lado un material de bajo tanino y de alto tanino, y ya en el estadio de grano lechoso un material sin tanino, 50% de la panoja comida por los pájaros. O sea, cuando llego a grano pastoso duro, que es cuando lo picaría, no hay más grano. Entonces realmente no podemos apuntar a materiales sin tanino en gran parte de la Argentina. Distinta a la situación de Estados Unidos, en donde no hay árboles, no hay agua en muchos lugares y tampoco hay pájaros. Entonces se puede hacer sorgo sin tanino. En Argentina eso es medio una misión imposible. ¿Cuál es el punto? Que si lo que finalmente nosotros vamos a hacer es grano con destino a silo de planta entera o un grano con destino a grano húmedo, en donde la humedad supera el 26%, los taninos se reducen básicamente por el proceso de fermentación, y la cantidad final de taninos que vamos a tener en el material ensilado va a ser tan baja como la cantidad de material que tenemos en un material de bajo tanino desde el punto de partida. ¿Por qué se reducen los taninos? Básicamente se reducen hay dos teorías, digamos, y todavía está discutido el tema del mecanismo. Pero cuando hay fermentación, los taninos se reducen por una combinación de pH y anaerobiosis y por una degradación de polifenoles a compuestos de menor peso molecular. O sea, de las dos formas o de la forma que sea, el producto final que se van a comer las vacas tiene bajo contenido de tanino condensados, con lo cual no va a ser un problema el tema de los taninos en la nutrición animal. Incluso, fíjense, trabajos hechos en Brasil, en nutrición, me desapareció un slide, digamos ahí, pero lo que mostraba la tabla que está acá, que no sé dónde se fue, digamos, es simplemente ganancia de peso en cerdos, en los primeros 30 días de vida, usando sorgos de alto contenido de tanino y de bajo contenido de tanino ensilados húmedos, sin diferencias, y básicamente concluyendo que el proceso de ensilado reduce la cantidad de taninos condensados en sorgo, y el grano húmedo de sorgo de materiales de alto y bajo tanino permite básicamente ser usado en lo que es nursery, que sería la etapa inicial de cerdos, reemplazando básicamente a lo que es maíz o grano seco de sordo de bajo tanino sin perjuicio en la performance. O sea, la ganancia de peso no se afecta, con lo cual un grano húmedo funciona tan bien como un grano de maíz o un grano seco. Y la ventaja que tenemos acá es que en el ambiente argentino podemos seguir haciendo en materiales de alto tanino, y ensilando lo húmedo el tanino deja de ser un problema. ¿Cuándo picamos un sorgo? Lo más hacia la derecha posible de esta curva, que es cuanto más materia seca por hectárea tengo, cuanto más almidón tengo en el grano. ¿Por qué? Porque es la forma de maximizar rendimiento por hectárea y maximizar calidad por la relación grano-planta. Cuando yo no le puedo clavar la uña al grano, para mí ese es el punto de picar sorgo. Obviamente esto tiene que ir acompañado de lo que tiene que ver con un procesamiento de grano por parte de la maquinaria. Lo que vemos acá es que también, en la medida que aumenta el rendimiento, esto es de derecha a izquierda, lo que ven adelante es rendimiento en toneladas verdes y lo que ven atrás es rendimiento de materia seca por hectárea. En la medida que aumenta el rendimiento de materia seca por hectárea, el costo por cada kilo de materia seca que yo produzco por cada tonelada baja sustancialmente. Entonces, tenemos que trabajar en rendimiento. Hoy tenemos tecnología que nos permiten lograr eso, y no es lo mismo picar un sorgo de 50 toneladas, en donde hablamos hoy de un costo por tonelada de materia seca en torno a 50, 55 dólares, que picar un sorgo de 20 toneladas, en donde el costo se duplica. Y si el costo se duplica, hay algunas categorías a las que no pensarían darle silo de sorgo, pero si yo puedo producir alto rendimiento y un costo bajo por tonelada,
Por ejemplo, en este caso estaría generando un sorgo con un RIN de 21 toneladas de materia seca por hectárea, en donde la tonelada me saldría a valores actuales $65 la tonelada de materia seca, que incluso una vaca seca preñada admite ese tipo de sorgo. Hay que exponer el almidón y el problema es la matriz proteica. Ustedes saben que el almidón del grano está contenido en el endosperma, que se divide en dos, lo que es harinoso, que está en color blanquito, y lo que es córneo, que es lo que está por fuera. En el endosperma córneo, los gránulos de almidón se agrupan de esta forma, envueltos en una matriz proteica muy compleja que los envuelve y los hace inaccesibles. Además, por fuera de esto está el pericarpio, y en el endosperma harinoso tenemos los gránulos más expuestos con una matriz proteica más laxa. Entonces, si yo no rompo el pericarpio y expongo la matriz proteica, difícilmente voy a poder acceder al almidón. Y encima, cuando acceda, como la matriz proteica la tengo, digamos, el almidón córneo que está por fuera, en el endosperma córneo, va a ser muy difícil, digamos, de ser digerido ese grano si no tengo un nivel de hidratación que me permita básicamente producir o exponer más esos gránulos de almidón. Para eso, a la hora del ensilado, existen crackers en las máquinas que son diferentes en sorgo y en maíz. Todas las empresas han avanzado en el mundo en el desarrollo de crackers cada vez más importantes, y cuando no se usan los crackers, los malos ejemplos sobran. Esto es un confinamiento, por ejemplo, en un país tropical en donde se ven animales comiendo una dieta basada en silo de sorgo, con grano con problema de procesamiento, y obviamente ese grano termina en la bosta sin ser digerido. Esto en Santa Fe, en Argentina, dietas basadas en silo de sorgo, con problema de procesamiento de grano, obviamente grano en la bosta. ¿Cuál es la conclusión? El silo de sorgo no sirve. Cuando el grano no está procesado y termina en la bosta, no sirve. Pero si yo proceso el grano y logro que ese grano sea aprovechado por las vacas, al igual que pasa en el maíz, obviamente la conclusión es diferente. Entonces, procesamos, digerimos, y si digerimos, producimos. Este es un viejo trabajo hecho en Kansas que muestra que por procesar digiero más almidón en un estadio grano pastoso, en un estadio grano maduro, en animales en confinamiento con dieta basada en silo de sorgo, y si digiero más almidón, gano más peso y mejoro la eficiencia de conversión. ¿Qué hace una máquina? Una máquina toma la planta de sorgo, la pasa entre los dos rodillos, la cortapica, y luego lo que pasa entre estos dos rodillos, básicamente, que es el cracker, es la planta completa, no solamente el grano. Entonces, si yo pico grande, supónganse que esto es un tallo de sorgo y yo lo pico un tamaño así, el acercamiento de estos dos rodillos se ve dificultado por un tallo grande que no permite que se terminen de cerrar. Entonces el grano que pasa al lado de ese tallo no lo rompe la máquina. Entonces por eso, cuando picamos cultivos con granos chicos, requerimos picar fino. Entonces si nosotros picamos fino, tenemos más chance de que los rodillos se cierren. Si nosotros picamos fino, podemos lograr un nivel de procesamiento con las máquinas en promedio que tenemos en el mercado muy bueno, y nos permiten tener realmente un sorgo que me permite producir también como con maíz. Este es un trabajo hecho en Argentina, en Cuenca del Salado, publicado en Animal Feed Science and Technology, que muestra que suplementando con silo sorgo el 40% de la dieta a base de materia seca, podemos tener con sorgo tan buenas ganancias de peso en novillos en recría como tenemos con maíz, que son los tratamientos suplementados en color rojo y amarillo, pero a su vez en este caso la carga era de 4,6 animales por hectárea comparado con animales consumiendo solo pasto, que si bien ganaron buen peso, la carga fue el 50%, con lo cual la producción de carne por hectárea solo con pasto fue la mitad de los tratamientos suplementados con silaje. Esto es en Santa Cruz la Sierra, en Bolivia, en donde normalmente lo que hacemos es silo de sorgo para recriar animales en autoconsumo. Entonces el animal consume silo en autoconsumo, de silo de sorgo en este caso, y en una batea consume el suplemento proteico, porque ustedes saben que en esos ambientes subtropicales tenemos 6 meses secos en donde no hay oferta forrajera, con lo cual los animales ganan peso a una tasa muy interesante. Fíjense, diferentes categorías, diferentes rodeos comerciales, 860 gramos por día, simplemente con una base de silo de sorgo y una corrección proteica. ¿Qué es lo que viene un poco consolidándose a nivel mundial, que nos permite tener fibra larga y grano procesado en materia de silaje? Lo que se conoce como shreddage. Shred en inglés es una palabra que significa desgarrar. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo le dije de los dos rodillos que no permiten acercarse si pasa ese pedazo de tallo grande? Este tipo de rodillo, cuando toca el tallo, lo desgarra, entonces pierde la forma física el tallo y los rodillos trabajan cerrados. Con lo cual, demostraron que el maíz se podía picar hasta 30 milímetros de largo, 3 centímetros, y romper incluso mejor el grano que un cracker convencional. Cuando ingresa esto en Argentina en el 2016, me piden hacer una evaluación, entonces en convenio con la Universidad de Florida empezamos a trabajar en esto, hicimos un primer trabajo en sorgo, que ya está publicado en un congreso en Brasil, en conjunto con la Cámara de Contratistas Forrajeros, en donde demostramos básicamente que con este dispositivo
incluso comparando con el cracker convencional, que es la barra gris, este es el cracker Schwellich y este es el no craqueado de sorgo, o sea, no encontramos diferencias con respecto al cracker convencional, pero sí encontramos diferencias a favor de los dos crackers, tanto en digestión de materia seca como en digestión de almidón, y en el caso puntualmente de Schwellich nos permite tener fibra más larga. Un segundo trabajo que está en marcha en este momento, en convenio con la Universidad de Florida, acaba de ser terminado, una tesis de posgrado, acá en Partido General Paz en Ranchos. Acá ven un trabajo en donde tuvimos 24 vaquillonas encerradas con dietas basadas en silo de sorgo, con los 3 tratamientos, no craqueado, cracker convencional y cracker Schwellich, y lo que estamos estudiando ahora es un poco lo que es la digestión que logramos en cada uno de los tratamientos, y un tercer trabajo va a terminar este año con este sorgo en Florida que está sembrado, y esta es básicamente una foto de hace unos días, ya tiene 50 días el cultivo, y vamos a terminar haciendo un trabajo de performance. Si logramos demostrar que este cracker funciona tan bien como en maíz, lo que vamos a poder tener es un único cracker que pueda trabajar sobre los dos cultivos y darnos fibra larga y grano procesado. Y para terminar, 2 minutos, porque lo de grano es muy poquito, ya dije la mayoría, es la última opción que tenemos. El tema de uso de grano de sorgo y de vuelta a la problemática es exponer la matriz proteica. Recuerden que esa matriz proteica, principalmente lo que es proteína, está formado por cafirinas. En el maíz son ceínas, en el sorgo son cafirinas, y hay una relación o una correlación negativa entre lo que es la matriz proteica y la digestibilidad, tanto de la materia seca, de la proteína, como del almidón. Entonces, en la medida que hay más desarrollo de esa matriz proteica, tenemos en general más afectada digestión de almidón, digestión de materia seca. Por eso es tan importante el procesamiento, y de hecho el sorgo es el grano que más procesamiento tiene en el mundo. Hay diferentes tipos de procesamiento, mecánicos, térmicos y combinados. Yo diría que en Argentina, de todas estas opciones que uno ve en materia de procesamiento en el mundo, quizás la más razonable sea lo que es húmedo rolado, que sería cosechar un grano con más de 26% de humedad, y al momento del embolsado o al momento, digamos, del ensilado, hacer el craqueado de ese grano, y de esa forma tenemos un material que va a ser perfecto en materia de aporte energético, nos va a permitir producir también como con maíz, e incluso nos va a permitir trabajar con materiales de altos taninos, porque al momento del almacenaje el tanino va a ser degradado a compuestos menores. ¿Qué logro yo en la medida que mejoro el procesamiento en un grano? Hago que más proporción de ese grano se digiera en el rumen, y si más se digiere en el rumen, más se digiere en el tracto total. Entonces, más procesamiento es más digestión ruminal, más digestión total y más productividad. Algo más y como un condimento extra que hoy lo sabemos y nos permite mejorar incluso el aprovechamiento potencial de ese grano, tanto en un grano húmedo como en un silo de planta entera, es el almacenaje en el tiempo. Si yo venía a dar esta charla hace 10 años, les decía que hacer un silo o un grano húmedo era como guardar el material y conservarlo así en el tiempo hasta el día de utilizarlo. Hoy lo que sabemos es que dentro de la masa de un silo o un grano húmedo, cuando ya está estabilizado, continúa habiendo una proteólisis enzimática que se encarga de producir una disrupción de la matriz proteica que envuelve gránulos de almidón y hace que ese grano, en la medida que pasa el tiempo de almacenaje, tenga un almidón más digestible que lo que era el día que lo embolsamos o lo ensilamos. Cuanto más, un metaanálisis presentado en Brasil, que un poco agrupa todos los trabajos al respecto, nos dice que durante los primeros 30 días de almacenaje lo que se gana es 0,28% por día en digestión de almidón, y desde el día 30 en adelante se gana una tasa menor, a una tasa del 0,033% por día. O sea, a medida que pasa el tiempo cada vez gano más en almidón disponible, pero el mayor beneficio me lo gano al menos con 30 días de almacenaje. Perdonen lo maratónico de la presentación, pero me pidieron que abarque demasiado, entonces no pude apretar mucho. Resumiendo, acuérdese que sorgos forrajeros, el destinatario define la estrategia de manejo. 50 centímetros versus 1 metro de altura es calidad versus cantidad, y un poco es lo que tenemos que definir. En sorgos diferidos, desde azucarados, doble propósito hasta graníferos, sirven. Hay que poner en la balanza rinde por aprovechamiento para tomar un poco la decisión de qué materiales vamos a hacer. En sorgos ensilados hay que buscar alta relación grano-planta y exponer el almidón craqueando. Es la forma de esperar con sorgo respuestas similares a las obtenidas con maíz. Picado fino ayuda al procesamiento, y nuevas tecnologías en evaluación como Schwellich podrían resolver la necesidad de fibra larga y grano procesado. Y finalmente, lo que es grano húmedo, grano en general, hay que pensar en la necesidad de taninos para asegurar rendimiento, y con el almacenaje húmedo de más de 26 de humedad, acuérdense que los taninos se reducen y nos permite eso disponer de un grano muy similar al maíz en términos de calidad. Muchas gracias por la atención, y ahora sí tenemos preguntas, como 25 minutos tenemos. Bueno,
Te perdoné la vida, Leandro. Lo que sí transpiraste ahí. Perdí parte del Bueno, agua que le voy a recuperar ahora. no, como es la última charla, nos vamos a tomar la licencia de aprovecharlo, ¿no? O sea que si nos extendemos un poquito en el tiempo... No pasa nada. No pasa nada. Preguntas, a ver. Había uno acá, después a vos. Sí, sí. Si alguno quiere algún detalle un poco más específico, me escribe un mail y se lo mando, no hay ningún problema. Buenas tardes. Acá. Buenas tardes. Cortita. ¿Cuánto puede durar un silo de...? Mientras no haya ingreso de aire, toda la vida. O sea, lo podés hacer hoy y que lo utilicen tus nietos. Se encontraron silos de miles de años bajo tierra, así que no es ningún problema, digamos, la vida útil. El problema del silo es cuando hay ingreso de aire. Cuando hay ingreso de aire empieza una actividad fermentativa secundaria que termina deteriorando el material. Pero mientras no hay aire, el tiempo que vos quieras. Gracias. Mientras más viejo podríamos decir hoy en sorgo y en maíz, vamos a esperar una mayor disponibilidad de energía en términos de almidón. Sí, sí. Pues quizás, digamos, en silos proteicos, como pueden ser un silo de alfalfa, o sea, en realidad lo que va a pasar es que se va a deteriorar la calidad proteica porque gran parte de la proteína verdadera va a terminar siendo nitrógeno no proteico por proteólisis enzimática que se produce en el almacenaje. Sí. Leandro, yo soy de Paraguay, el papá de Facundo. Nos conocemos. Bueno, voy a hacer una pregunta. En dietas de terneros, de destete precoz, nosotros hemos utilizado el sorgo y nos daba mucha diarrea. Seguramente sorgo seco, no húmedo, alto en tanino. Ahí sí que me mataste. Porque normalmente, digamos, el problema asociado a diarrea, y más en categorías jóvenes, tiene que ver cuando el sorgo normalmente es alto tanino, que en Paraguay si no producimos alto tanino no producimos, y grano seco en donde el tanino permanece con su forma activa, digamos. Y eso produce problemas de diarrea justamente. Si ustedes hacen el sorgo ese húmedo, con más de 26 de humedad lo cosechan, lo cual no es una tarea fácil, porque el sorgo, no, digamos, se seca fácil, digamos, y lo almacenan húmedo en donde el tanino se degrada, digamos, no solo no van a tener diarrea, sino que van a comportarse esos terneros como se comporta un ternero con el mejor maíz del mundo, digamos. Además, el ensilado húmedo de grano, que incluso por eso se está empezando a usar mucho en cerdo el grano húmedo, lo que tiene es ácido láctico, y el ácido láctico se considera que es una especie de protector de toda la flora intestinal, con lo cual atenúa muchísimo el riesgo de diarrea en terneros jóvenes, cuando es ensilado, digamos. Pero seguramente tiene que ver con eso. Sí. Micrófono. Está acá el micrófono ahora. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber si tenés experiencia, ahora que está un poco de moda el tema de las saltinas, si prosperan los verdeos en un verdeo, digamos, un material diferido, poder tirar algo para que después, cuando aproveches diferido, tenés un remanente verde. Pero si realmente después en ese... El problema de un material diferido, el problema de un material diferido es que, digamos, no hay chance de que germine ahí abajo. Yo tengo una experiencia cuando yo estaba, digamos, dentro de los campos experimentales de Monsanto, trabajando en lo que eran las WEDAPs ganaderas, hace unos cuantos años, que acá tenemos gente que participaba de esto, Gustavo ahí también. Tuvimos una experiencia que en una de las WEDAP tuvimos sobre un maíz que se había hecho en directa, digamos, esta era cuando habían surgido los maíces RR en el año 2004. Venía un lote, era una pradera degradada con bastante raigrasa anual. Tuvimos, digamos, un maíz sembrado en directa y en donde habíamos tenido un problema de ataque de hormiga que nos había raleado bastante, pero parecía que les habíamos sacado planta por medio con la mano las plantas. Entonces teníamos, en un recuento nos daba 45.000 plantas por hectárea. Eso nos afectó el rendimiento en grano, en ese caso me acuerdo con respecto a la siembra tradicional en esa zona, alrededor de un 15%, pero cuando llegamos a cosechar el maíz teníamos un raigral verde así abajo, porque obviamente se filtraba radiación y permitió que el raigral germine. En un sorgo diferido eso difícilmente pase. Lo que sí nosotros hacemos,
para no parar lote, es cuando hacemos sorgo forrajero, después del primer pastoreo, ahí le metemos el raigras al voleo, digamos. Entonces, como uno está abriendo el cultivo con el pastoreo, cuando el sorgo tiene 50 centímetros, 1 metro, dependiendo de la categoría, digamos, el sol llega y el raigras crece. Con lo cual, a partir del tercer pastoreo de sorgo, uno ya consume sorgo y algo de raigras. Y después del cuarto, prácticamente cuando la primera helada se encargue del sorgo, seguimos solo con raigras y no paramos el lote. Eso sí lo hemos hecho, pero no con diferidos. Con sorgo forrajero de pastoreo, claro. Sí, es que de hecho nosotros lo hacemos por rotación y nos da muy buenos resultados. Muy buenos resultados con forrajero, pero no con sorgo que dejamos para diferido, porque no hay forma que germine el verdeo, ¿no? Abajo. Sí, ahora sí. La pregunta es la siguiente. Cuando mostraste el uso de los forrajeros diferidos, mostraste que el tema del mantenimiento de peso en función de la carga y mostraste inclusive algunas cifras de algo de mejoría. Bueno, por la misma característica del animal, una vez llega a la tropa a la época de usar los diferidos y ve hay variabilidad entre animales. ¿Cuánto hay para jugar con eso de achicar la carga para mejorar el estado corporal? Yo lo que digo es que uno lo que debería hacer sería tratar de que los minerales de las vacas lo consuman en una batea y no lo levanten del piso. Digamos, una forma simple de tratar de graficar esto. Lo que veo en general, normalmente los diferidos los usamos en pastoreo frontal, con lo cual la vaca va avanzando siempre sobre el lote y vuelve a pisar lo que ya comió. Entonces, no tenemos que tratar de que en la parcela la vaca se coma hasta la raíz, digamos. Tenemos que darle un poquito de chance de que elija algo y decir, bueno, fijemos en una eficiencia cosecha del 70%, no nos fijemos en una eficiencia cosecha del 90% con sorgo diferido, porque ahí es donde sacrificamos condición corporal. Obviamente también tiene que ver con el tipo de material, ¿no? Yo en mi experiencia con materiales azucarados y con materiales de buena relación grano-planta, realmente las condiciones corporales que se tienen son muy buenas. Pero ese trabajo muestra que con todos los materiales, incluso con algunos forrajeros y demás, también hay vacas que ganaron y perdieron peso. Entonces yo creo que tiene que ver con la presión de pastoreo, hasta dónde uno apretó a la vaca para levantar. Y eso básicamente lo vamos a ver ahí en el campo con el manejo. Pero yo diría, fijémonos primero, sabiendo lo que tenemos en materia de rinde por hectárea, que eso es lo bueno de un diferido. Uno hace una evaluación y dice, bueno, hay 15 toneladas de materia seca por hectárea. Entonces, ¿cuánto le tengo que asignar a las vacas, digamos, para hacer más o menos un manejo razonable? Bueno, voy a asignar, no sé, X cantidad de vacas por hectárea y bueno, le voy a ir dando parcelas. En mi caso, siempre sugiero parcelas para no más de 3 días, que ese es otro problema, quizás más problemático en sorgo que en maíz. La vaca, cuando los materiales tienen buen grano, la vaca se pone canchera y se va al grano de cabeza. Entonces, podemos llegar a tener en el uso de diferidos, más en maíz a veces que en sorgo, problemas de acidosis subclínica. Entonces, ¿por qué? Porque la vaca, si le da chance a elegir, prefiere comerse el grano primero al resto de la planta. Entonces, si vos le das parcela muy grande, ¿qué hace la vaca? Te selecciona la panojo, te selecciona la espiga en maíz. Es más difícil tener situaciones de acidosis con sorgo, pero las he visto, más que nada cuando los granos no están maduros del todo, cuando hay granos con más humedad. En cambio, si uno achica la parcela y las obliga a ir comiendo parcelas para 3 días, uno obliga a que la vaca se coma la planta entera. Entonces diluye el grano en el tallo y la hoja que se comió, con lo cual el riesgo de acidosis no existe. Pero de vuelta, es una cuestión de ir ajustando el pulso de acuerdo a lo que el cultivo produjo por hectárea, que sabemos que son kilos de materia seca que tenemos ahí, y qué eficiencia cosecha yo me fijo sobre ese cultivo. Yo diría que 70% estaría más que bien para el promedio de los sorgos que manejamos. A veces yo veo sorgos azucarados que las vacas realmente se comen hasta el suelo. Por más que yo le dé chance de elegir a la vaca deja la raíz del sorgo nada más, siempre que el clima sea seco. Cuando hay barro es otra canción. El desperdicio siempre es mayor. Y una muy doméstica. Yo uso nervadura marrón por el tema de los pájaros. Nosotros en invierno no podemos dejar nada por los pájaros. Es una apreciación mía de neófito que soy, se me dificulta mucho la lectura de voz también con los NBR. Parece que siempre están comiendo bien, por eso es una pregunta muy doméstica. La lectura de bosta con los BMR. O sea, si ustedes ven que la bosta no está anillada, quiere decir en realidad que el nivel de nitrógeno que tenemos es más que suficiente para básicamente digerir fibra, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Ahora, si la bosta se empezó a anillar, sea BMR, azucarado, granífero, lo que sea, hay que corregirlo. En la práctica difícilmente vayamos con un suplemento proteico a la vaca. ¿Qué es lo que yo hago? Tengo normalmente cerquita una promoción de raigras o algún raigras sembrado o algún verde y le doy un par de horas de acceso a verde y con eso la vaca funciona bárbaro. Está 1 o 2 horitas en el verde y después
en el diferido hasta el otro día. Normalmente el acceso ese a los verdeos se lo hacemos en horas de la tarde, ¿no? Después del mediodía, para que el verdeo esté lo más deshidratado posible y tenga la mayor cantidad de hidrato de carbono posible también, ¿no? Leandro, ¿tenés alguna experiencia del uso de grano de sorgo de alto tanino para bioetanol? No. En el caso de que sí, no. No tengo. Lo que he visto bastante, digamos, y como experiencia es el sorgo, digamos, en Estados Unidos, pero son todos sorgos sin tanino, básicamente, que se destinan para la producción de etanol. Y la burlanda esa, digamos, realmente la calidad que se obtiene con sorgos de bajo tanino es prácticamente tan buena como una burlanda de maíz, ¿no? O sea, siempre normalmente se usan burlandas húmedas desde el punto de vista del nivel de aprovechamiento y por una cuestión de cercanía a las plantas de etanol de los confinamientos en Estados Unidos donde se produce ese tipo de subproducto, porque las burlandas secas aparte tienen valor de mercado, se comercializan, se exportan, digamos, pero no tengo experiencia con sorgo de alto tanino, no sé si hay algún desarrollo argentino hoy en marcha que esté pensando en sorgo de alto tanino para producción de etanol. Pero puede llegar a ser un tema y Paraguay es interesante, digamos. Una pregunta. En sorgo para silo, vos decís que los sorgos graníferos son mejor que los sorgos sileros. ¿Cuál es el rendimiento que debería esperar en un sorgo granífero como para decir que es mejor que un sorgo azucarado BMR? Mirá, yo tengo que ponerle un suelo que me da, espero, un rendimiento de 4.000 claro, o sea, a ver, de grano. Yo lo que digo es que, digamos, también el ambiente te va a determinar ese rendimiento, ¿no? El ambiente potencial. Yo entiendo que en algunos suelos muy marginales a veces los sileros pueden producir un poco más incluso que materiales graníferos. La realidad es que desde el punto de vista, digamos, de lo que es rendimiento por hectárea, en general, digamos, la relación grano-planta es lo que más marca en el rendimiento. Entonces, cuanto más grano tengas en el rendimiento, más materia seca por hectárea, porque en definitiva lo que buscamos es rendimiento en materia seca. Un material silero a veces tiene niveles de materia seca que no superan el 28% y un material granífero puede tener 35, 37, 38%. Entonces, por ahí menos toneladas verdes, pero con materia seca más alta, es una materia seca por hectárea por ahí equivalente o incluso superior. En mi experiencia, siempre superior con graníferos a doble propósito que con el resto. ¿Eso quiere decir que el resto no se pueda ensilar? No. Depende del destinatario también. Por ahí a vos te interesa, digamos, algún tipo de recurso que tenga, digamos, que no tenga tanto grano y que sea más volumen de forraje para alguna categoría puntual y la zona, por determinada marginalidad, te da más rendimiento con un silero que con un granífero, hace un silero. O sea, no es una cosa que hay que ser determinante con eso. Pero también acordate que desde el punto de vista de la vaca que lo va a utilizar, si vos lo que necesitas es energía, que en general en nuestras dietas en Argentina lo que más falta es energía, en realidad la vaca aprovecha mucho más un material de alta relación grano-planta por el tiempo de permanencia en rumen que en promedio tiene, que un material que tenga más fibra y menos grano, que no va a tener 72 horas de exposición a la digestión ruminal para que la vaca le saque todos los nutrientes a esa fibra. Va a terminar en una gran bosta así, ese excedente de fibra en el campo sin digerir. Pero bueno, o sea, todo se puede ensilar. El otro tema que te tenés que acordar es que en la medida que vos tengas materias secas por debajo de 33%, la producción de efluentes se va haciendo exponencial. Entonces muchas veces gran parte del beneficio de estos materiales muy voluminosos en términos de contenido de azúcares solubles, proteínas solubles, vitaminas, etcétera, se termina perdiendo con efluentes que se generan en la medida que vos bajás de 33% de materia seca. Entonces, cuando vos tenés sorgos que no son graníferos, difícilmente vas a tener materia seca por encima del 33%. Entonces, parte de efluente te termina llevando a veces la ventaja competitiva de esos nutrientes solubles en tallo que no están en grano. ¿Qué tal, Leandro? Mencionaste una tecnología en sorgos, la tecnología iGrowth, que le ofrece resistencia a herbicidas. ¿Qué experiencia tenés en su uso? Es básicamente una tecnología que se genera con el objetivo de poder controlar en sorgo gramíneas de verano. Ustedes saben que en zona mía, por ejemplo, lo que es pasto cuaresma o pata de gallo, gramón, son dos de las gramíneas de verano más problemáticas y muchas veces nos complican los cultivos de sorgo. Normalmente nosotros hacemos mucho sorgo en rotación con raigras, entonces tratamos primero de controlar malezas complicadas como gramón antes de sembrar un sorgo, pero siempre terminamos teniendo algún problema. Y a veces yo digo que no solo complican el rendimiento del cultivo, sino que terminan complicando el rendimiento del cultivo que termina básicamente, por ejemplo, a la hora de ensilar dentro de la bolsa.
bolsa. ¿Por qué? Porque en un cultivo donde hay pasto cuaresma, por más que uno vea el sorgo lindo, cuando la máquina entre a picarlo a partir de marzo en la zona mía, con la humedad, ¿qué termina pasando? Que la máquina tiene que levantar la altura de corte para funcionar, porque no puede ir abajo porque el pasto cuaresma se le enrida en el cabezal de la máquina y no puede trabajar. Entonces terminamos sacrificando capaz el 30% del rendimiento por tener un lote sucio encima. Entonces esta tecnología lo que permite es el uso de herbicidas tan potentes, por ejemplo, como el On Duty, digamos, en donde, en mi caso particular, en donde también tengo en lotes ganaderos problema de gramón, puedo contrastar gramón. Y puedo salir atrás de eso, dependiendo obviamente de, ustedes son ingenieros, entonces saben bastante más que yo del tema, yo aprendo de ustedes, dependiendo de determinados tiempos que se cumplan, precipitaciones y demás, podemos salir a verdeos, pasturas y una serie de especies que también incluso hemos hecho trigo CL. Hoy tenemos, por ejemplo, en Cuenca El Salado, el gran problema para lograr praderas o para lograr verdeos de invierno productivo, ¿saben cuál es? La presencia de POA. La POA nos está complicando los cultivos de invierno en ganadería, incluso el logro de praderas limpias. Entonces estamos haciendo, por ejemplo, trigo CL para poder aplicar, digamos, este tipo de herbicida que nos permiten controlar POA, digamos, ¿no? Para limpiar primero. Entonces, si puedo tener un sorgo CL y después seguir con un trigo CL, puedo realmente limpiar el lote para poder tener una pradera limpia. Y ese es un poco el rol de esta tecnología que creo que lo comenté al principio. El año pasado la teníamos disponible en materiales graníferos, este año la tenemos también en materiales doble propósito y a partir del año que viene creo que ya va a estar en materiales forrajeros y es algo, digamos, que nos va a cambiar la vida y va a ampliar mucho la frontera hacia la cual podemos aspirar con sorgo. Capaz que no lo tenés evaluado todavía, pero ¿qué restricción tenés ahí cuando aplicás On Duty, por ejemplo, algo Mirá, con el próximo cultivo? Realmente, digamos, eso por ahí hay acá técnicos de Advanta, Tomás, que podrían dar, digamos, más precisión al respecto, pero lo que sí te puedo decir, por ejemplo, en un lote sembrado el 15 de diciembre, escuchá lo que te estoy diciendo, ¿no? 15 de diciembre, en donde aplicamos On Duty y en donde picamos, digamos, el 1 de mayo, después de una precipitación de 480 milímetros que tuvo el cultivo desde la siembra hasta el picado, nosotros el 15 de mayo sembramos raigras en directa y logramos un raigras espectacular, digamos. Entonces, hay restricciones de marbete y demás. Yo la verdad me la jugué con el raigras ese, y realmente no sé si lo hubiera hecho con una pradera, pero con el raigras lo hice y no tuve ningún tipo de inconveniente sobre el raigras, pero sí, entiendo que hay restricciones, digamos, de marbete, por eso dije lo del trigo CL, a veces como una opción, ¿no? En determinados casos. No sé si Tomás, si querés aportar algo. ¿Responder? Bueno. No se escucha. Sí, las restricciones son las mismas que usan para, no sé, el girasol Clearsol, ¿no? El sorgo es resistente a todas las imidazolinonas que hay hoy en el mercado y a sus mezclas. Lo hemos probado hasta triple dosis y no produce fitotoxicidad. Así que lo que tienen que mirar es el manejo del lote y la residualidad convencional de que tuvieran con un girasol, ¿no? Si están en 3 arroyos y aplican On Duty, van a tener más residualidad que en una zona de mayor temperatura, donde el producto se metaboliza y detoxifica con mayor velocidad, el contenido de materia orgánica, etc. Lo que tienen que tener cuidado es eso, o sea, preocuparse por la residualidad del producto más que por la fito. No produce fito en el sorgo, en ninguno de los casos. Sí, por lo que yo recuerdo tenés una restricción de creo que 300 milímetros dentro de los primeros 30-60 días y 90 días, perdón. Y bueno, si tuvieras que rotar una canola, una colza, sería imposible nada más. Hola, ¿qué tal? Con respecto a la calidad del silaje, yo soy del norte de Santa Fe y la calidad de las máquinas, hay muchas que no tienen eso para picar el sorgo. Por ahí en la bibliografía figuraba que si vos lo picás en el momento adecuado de humedad, al estar el sorgo con humedad no es tan complejo la absorción de la energía. Entonces por ahí la pregunta era si eso era cierto, porque me quedé dudando lo que decía el punto es así. El máximo rendimiento por hectárea se da cuando tenés el máximo llenado de grano. ¿Está bien?
Cuando vos contás con crackers en las máquinas, sean convencionales o sean estos nuevos crackers, cuanto más duro el grano, mejor trabaja el cracker. El cracker para sorgo, que es específico para sorgo. Ahora bien, si no tenés cracker de sorgo, tenés dos estrategias que podés utilizar. Una es la que vos decís, que es la que me lo dijo Keith Bolsen, que es una persona que trabajó muchos años en Kansas y es el que hizo los primeros trabajos en sorgo en el mundo. Y él me dijo, si vos no tenés seguridad que vas a craquear bien, es preferible no esperar a una madurez completa, trabajar un poquito antes en el estado de madurez para lograr que el grano básicamente ingrese con algo más de humedad en rumen y tenga más chance de ser rumiado y digerido que un grano seco y duro. Hoy tenemos otra cosa que conocemos, que yo se lo mostré al final, que es lo que se conoce como proteólisis enzimática en el almacenaje, que hasta ahora no lo sabíamos. Si vos esperás al menos 30 días, vas a tener una especie de reconstitución de ese grano, porque el grano tiene más materia seca que el resto de la planta. En la masa del silo hay transferencia de humedad de la planta al grano, sumado a que el grano es en el tiempo, la proteólisis hace que la matriz proteica se vaya generando un ablandamiento, vas a tener un grano mucho más aprovechable en la medida que pase el tiempo de almacenaje que lo que era el día que picaste. Y la otra estrategia que tenés, si vos decís, no, bueno, pero yo en realidad me quiero jugar por básicamente maximizar el rinde por hectárea. Entonces, ¿yo qué haría? Yo picaría en un estado pastoso a duro, picaría fino, estamos hablando de menos de 10 milímetros. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vos hacés, cuando vos reducís el tamaño de picado, ¿vieron? ¿Se acuerdan la foto esa de la máquina agarrando la planta? Lo que vos variás es la velocidad del colector de la máquina. Entonces, si vos entrás la planta hacia el sistema de corte de la máquina de una forma rápida, la planta esquiva cuchilla, el tamaño de picado más grande. Si vos entrás la planta de una forma lenta, la cuchilla incide más veces sobre la planta y también sobre el grano. Entonces vos a su vez tenés ruptura de grano con cuchilla y no solamente básicamente con un cracker que por ahí la máquina no lo tenga. Con esa ruptura de cuchilla, picando fino, sumado a un almacenaje en el tiempo, porque vos tenés una planta que por ser un cultivo tropical y tener muy buen stay green, vas a terminar teniendo alta cantidad de agua en la masa del silo, en un sorgo, siempre por más grano que tengas, vas a tener una transferencia de humedad de la planta al grano que hace que el grano se reconstituya, ese grano se ablande y con la lesión de las cuchillas más el almacenaje en el tiempo vas a tener un muy buen aprovechamiento igual. Sí, Leandro. Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, la pregunta es si tenías alguna experiencia con grano húmedo o algunas alternativas que mencionaste en ovinos. En ovinos, en realidad, casualmente, antes de venir para acá, una persona que estuvo ayer dando una charla me dice, necesito trabajo de uso de grano húmedo, digamos, en realidad en carne, no comparando altos y bajos taninos. Y yo le decía, hay muy poco en el mundo. En realidad, revisando un poco para mandarle un par de papers a él, hay un trabajo hecho bastante interesante, digamos, en África, comparando grano de sorgo alto tanino contra grano de maíz, partiendo de 100% maíz y terminando en 100% sorgo y cambiando las proporciones. O sea, 100 maíz, 75 maíz, 25 sorgo, 50 maíz, 50 sorgo, 75 sorgo, 25 maíz, 100% sorgo. ¿Y qué es lo que muestra? Que realmente el sorgo se comporta tan bien como maíz y el ovino es mucho más eficiente por sus tasas de pasaje más reducida que una vaca en sacarle nutrientes al grano de sorgo. Entonces, funciona perfectamente, Víctor, en ovinos, digamos. Y el criterio debería ser el mismo que en una vaca en materia de lo que hablamos de conservación. O sea, si vamos a hacer un alto tanino, digamos, yo lo almacenaría húmedo, porque si no, los efectos de tanino sobre, digamos, cuestiones de digestión y demás van a ser los mismos que pasan en una básicamente reducción en el consumo, etcétera, y básicamente algún efecto sobre la digestión proteica lo vamos a tener. Y si hacemos silo, lo mismo, digamos, no buscaría un poco lo mismo. Sí, no, normalmente la pregunta te la hice porque también la han hecho y acá en la provincia. ¿Para algún planteo de Uruguay o acá? No, viste que en Uruguay creo que saben mucho más que nosotros. Sí, pero acá en la provincia de Buenos Aires, precisamente ha incorporado ese plan ovino, qué sé yo, con una serie de créditos, qué sé yo, pero a veces son créditos y no tienen la base de muchas cosas, que lo primero que yo les digo a los que me han preguntado es lo que no tenés que hacer es comida. Sí, tal cual. Y como acá esos proyectos, de alguna manera,
como proyectos. Si caminan, tienen que ser bien intensivos, y son bien intensivos. Tienen que tratar de sacar un cordero a los 3 meses con 17 kilos, y lo logran. Vos ves trabajo en Nueva Zelanda. En términos energéticos, lo que puede aportar un grano húmedo de sorgo es lo mismo que lo que aporta un grano húmedo de maíz, Víctor. En carne no hay diferencia. O sea, Lo que pasa es que yo creía que sí, pero como yo no tengo experiencia. No hay diferencia. Pero tiene que ser grano húmedo, con más de 26 de humedad. Si hablamos de grano seco, ahí sí, pero tampoco es que no se puede usar, digamos. Lo usamos a sabiendas de que por ahí vamos a producir un 10% menos o el 90% de lo que podríamos producir en la misma dieta con maíz. Pero es una opción, digamos. Yo creo que es una cosa que hay que aprender mucho, porque primero que están las alternativas que se están generando, que por ejemplo ya hay frigoríficos que están carneando cordero de 30 kilos, que lo cortan, etcétera, etcétera. Bueno, hay que ver, ese cordero de 30 kilos no va a llegar a 30 kilos comiendo yuyo, comiendo gramón. No, seguro. Y la base tiene que ser muy importante ahí. No, seguro. El aporte energético puede ser un silo de sorgo, digamos, o un grano húmedo de sorgo, es tan bueno como el que puede ser un silo de maíz o un grano húmedo de maíz. Y el cordero es un pequeño rumiante, en definitiva. O sea, es un modelo súper interesante para trabajar y realmente me parece que el sorgo puede cumplir una buena función de aporte energético ahí. Bueno, muchas gracias a vos, Leandro.